Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy, miércoles 13 de mayo del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, para que juntos abramos nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Es ese alimento espiritual que ustedes y yo necesitamos para alcanzar la salvación, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios es esa lámpara que ustedes y yo necesitamos para nuestros pasos, la luz para el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 12 al 15. Muchas cosas me quedan por decir, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo y Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que alimentados por tu palabra la pongamos en práctica y perseverando en ella podamos dar mucho fruto y alcanzar la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo se acercan ya el cumplimiento para los días cuando el Señor asciende sube al cielo, y dice, aún no les puedo decir todo porque no podéis con todo. Por eso dice el numeral del catecismo, el número 66, que la revelación de Jesucristo, de hecho les voy a leer rapidísimo el numeral 66. Si tienen su catecismo o pueden ir a vatican.va, ahí va a estar. Número 66, viene por numerales, ¿ok? Muy importantísimo el catecismo, de leerlo junto con la Biblia para así entender exacto lo que enseña la Iglesia. Bien, numeral 66. Dice, la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. No hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Por eso dice Jesús, todavía no podéis, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces, ¿quién es esa autoridad que nos va a enseñar? ¿Quién es esa maestra que nos va a enseñar qué creer y qué no creer para no caer en sectarismo? Sino una persona entendiera una cosa, otra persona otra cosa. Jesús dejó para que la salvación llegue al mundo. Recuerden, Jesús, para que la salvación llegue al mundo, deja su iglesia. De la iglesia viene la tradición, el mensaje oral que fue transmitido. Y de ese mensaje oral viene la escritura. Entonces, el orden para el conocimiento de Dios es primero Cristo, luego la iglesia, luego la tradición, luego la escritura. Estas interpretadas por el magisterio de la iglesia, conformada por el Papa y los obispos. ¿Ok? El numeral 2030 del Catecismo de la Iglesia dice, el cristiano realiza su vocación en la iglesia. En comunión con todos los bautizados de la iglesia recibe la palabra de Dios que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. Gálatas 6:2. De la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino de la iglesia. Aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que ya viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido.
que la liturgia celebra a lo largo del Santoral. Numeral 2031. La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Romanos 12:1. En el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Muy importante, ahora dice la vida moral y el magisterio, numeral 2032. La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15, ha recibido de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Lumen Gentium 17. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales e incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Canon 747.2. El numeral 2033. El magisterio de los apóstoles de la Iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y en la predicación con la ayuda de las obras de los teólogos y de los autores espirituales. Así se ha transmitido de generación en generación bajo la dirección y vigilancia de los pastores. El depósito de la moral cristiana, compuesto de un conjunto característico de normas, de mandamientos y de virtudes que proceden de la fe en Cristo y están vivificados por la caridad. Esta catequesis ha tomado tradicionalmente como base, junto al credo y el Padre Nuestro, el decálogo que anuncia los principios de la vida moral válidos para todos los hombres. Dice, bueno, y aquí nos da una amplia explicación. Por ejemplo, en el numeral 2041 dice los mandamientos de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. 2042. El primer mandamiento, ir a misa entera todos los domingos y demás fiestas de guardar o realizar y no realizar trabajos serviles. Y la misa completa, nada de estar llegando ya cuando empieza la misa. Exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos, en primer lugar participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días. Canon 1246 a 1248 y Canon 881, 1, 2 y 4. El segundo mandamiento, confesar los pecados al menos una vez al año. Asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. Canon 989, Canon 719. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Canon 920, Canon 708 al 881. 3. Numeral 2043. El cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Asegura los tiempos de ascesis y de
penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Canon 1249 al 1251 y Canon 882. El quinto mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades, enuncia que los fieles están obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la iglesia. Canon 222. Y dice luego la vida moral y testimonio misionero. Numeral 2044. La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la iglesia en el mundo, para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de tradición. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. A 6. Y dice el numeral 2045. Dice, los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, Efesios 1:22, contribuyen a la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La iglesia aumenta, crece y desarrolla por la santidad de sus fieles. Lumen Gentium 39, hasta que lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, de la madurez de la plenitud en Cristo. Efesios 4:13. Y por último, numeral 2046 dice, llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Prefacio misal romano. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su Maestro las cumplen con rectitud, paciencia y amor. Qué bello es aprender lo que enseña nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de su iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos siga dando sabiduría, inteligencia, prudencia, para que así ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, como dice el número 624, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan para cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana para que sigamos compartiendo la palabra de nuestro Señor.